Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Le alabamos, le bendecimos y le exaltamos en esta hora que nos permite alabarle y bendecirle. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor amado, alabamos tu nombre porque tu conocimiento es glorioso, Señor, y tu palabra, Señor amado, permanece para siempre. Gracias, amado Señor, porque tú nos la das, Señor, para que obres en nuestros corazones. Para que, Señor amado, esa palabra venga y lleve fruto, ese fruto en abundancia, para gloria de tu nombre, Señor amado. Gracias por tu pueblo que nos ve y nos oye, Señor, los amigos y amigas, Padre, bendícelos y fortaléceles para que tu palabra, Señor amado, llegue a cada corazón, Señor amado, a hacer la obra necesaria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga a todos en esta hora. Hoy tenemos un tema y dice, Dios quiere renovar tu mente. Alguien podrá decir, bueno, hermano, pero si yo ya tengo al Señor en mi corazón. Sí, es correcto. Pero oigan, es que cuando nosotros venimos y recibimos al Señor en nuestro corazón, no quiere decir de que nos volvemos totalmente fuera de este mundo. No, seguimos en este cuerpo. Y este cuerpo seguirá batallando contra la persona en sí para que los deseos que el cuerpo le demanda se los cumpla. Y es ahí cuando le digo, la palabra del Señor viene y nos indica las fórmulas para que vengamos a tener dirección de Dios en nuestra vida y que vengamos a tener el conocimiento. Pero para que todo esto venga a darse, que el conocimiento esté en el corazón de la persona, una parte importante en la vida de la persona es que tengamos fe. Si no tenemos fe, ocurre que no creemos la palabra. Si creemos la palabra, entonces entendemos que Dios existe, que Dios es grande y vemos la palabra como palabra de Dios que cambia. Pero a veces hay personas que tienen duda y están dentro de las congregaciones y tienen duda de que Dios existe. Porque oyen otras versiones, porque oyen comentarios allá afuera. No, Dios existe. La creación declara y proclama su nombre y su gloria. Alabado sea el Señor. Hoy vemos este punto tan interesante para nuestras vidas. Dios quiere renovar tu mente, quiere renovar tu ser completamente cada día que vamos viviendo. ¿Cómo es entonces? Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, es una decisión importante porque le hemos permitido a nuestro Dios que entre en nuestra vida. Él está viniendo con ese respeto y está entrando a nuestra vida porque nosotros se lo estamos permitiendo. Ahora es importante entender que cuando Dios entra a nuestra vida, nosotros le cedemos nuestra vida para que Él gobierne en nosotros. Pero si Él no gobierna, sino que tu naturaleza sigue gobernando, entonces no hay una renovación de tu mente. Quiere decir que tus acciones van a venir a tener un resultado de acuerdo a la naturaleza en la que estás viviendo. Si es una naturaleza humana, esos son los resultados que vamos a ir llevando. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos, y vamos a verlo, capítulo 8, versículo 5 en adelante, vamos a leer la palabra del Señor, y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu, piensan en las cosas que agradan al Espíritu de Dios. Estas son las diferencias cuando nosotros venimos y entendemos esta porción de la palabra. Cuando las personas venimos al Señor y abrimos nuestro corazón para que Él entre al corazón de la persona, no quiere decir de que ahí es totalmente las cosas salen y son diferentes. No, la persona comienza a ver lo que antes no miraba y comienza a ver el proceso de lo que verdaderamente es el camino de la vida eterna y los cambios que tiene que ir haciendo para que vaya dentro de un entrenamiento, porque nosotros venimos acostumbrados a tener una práctica de toda una vida. Y cuando el Señor viene al corazón, es un momento glorioso, sí, pero de ahí en adelante, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Quiere decir de que todo lo pasado ya no lo practico más.
Por lo tanto, yo necesito, las personas que tenemos esa comunión y ese reconcilio con nuestro Dios a través de Jesucristo, vamos a tener esa comunión con Él y comenzamos a vivir una vida totalmente nueva, pero tiene que ser en el orden de la palabra. Pero ocurre que la palabra realmente no la tenemos del todo en el conocimiento, así que tenemos que ir aprendiéndola, se nos tiene que ir enseñando, y es cuando venimos y tenemos que ir a la palabra y dedicarnos a la lectura de la Biblia para que vayamos entendiendo cuáles son los propósitos de Dios en el camino de la vida eterna. Y entonces el Señor dice claramente, los que piensan, los que están dominados, los que están pensando en su naturaleza pecaminosa, ellos están pensando en esas cosas de pecado. Esa es su práctica. Pero cuando venimos al Señor, esa mente tiene que cambiar. Pero muchas veces ese proceso es algo que se va a hacer un poco difícil y fuerte para llevarlo en el cambio. Ahora, eso es un proceso de tiempo, pero va a depender de nosotros que verdaderamente los cambios vengan cuando le ponemos voluntad en el cambio. Y ocurre la siguiente parte: pero los que están controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Dice, los que están controlados por el Espíritu Santo. Quiere decir de que no es que vengamos a hacer de una práctica robótica. No, es que voluntariamente le hemos entregado nuestro corazón al Señor para que Él venga a gobernar nuestra vida. Y cuando Él comienza a gobernar nuestra vida, cosa a cosa, Él va eliminándolas de nuestra conducta, de nuestras acciones, de nuestra manera de pensar. Y es ahí cuando Dios está cambiando la mente de la persona. Dios está cambiando nuestra mente constantemente, aunque así hayamos ya tenido tantos años atrás que recibimos al Señor. Puede que tengamos ya algunos años que hemos recibido al Señor, pero tal vez no le hemos puesto la atención de que debemos de aprender a renovar nuestro ser. Ser constante en la renovación te va a llevar a que cambies tus prácticas, a que cambies tus acciones, a que vengas y te posiciones dentro de las condiciones que Dios te está dando para que realmente seas agradable a Él. Pero si no, vamos a quedarnos únicamente dentro de lo que ya hicimos, pero de lo que no tenemos. Porque decir que el Señor entre el corazón es una parte importante, pero de ahí en adelante el cambio tiene que venir a nuestra vida y tenemos que ir cediéndole ese territorio al Espíritu Santo para que Él venga a gobernar nuestra vida y todo nuestro ser. Dice acá el versículo número 6 que tomamos en el libro de Romanos 8. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle su mente, eso lleva a la muerte, dice. Entonces, es algo que nosotros como personas debemos de aprender a darnos cuenta de en qué estamos pensando. ¿Qué áreas son las que estamos trayendo a nuestra mente? ¿Qué pensamientos son los que estamos desarrollando? ¿Hacia dónde está dirigiéndose nuestra mente? Si nuestros pensamientos están dirigiéndose a las cosas naturales de esta tierra, ¿en cuanto a qué? Por ejemplo, bueno, vamos a ver algunas cosas. Dice la palabra del Señor que el Señor hizo una cena y mandó a decirles a todos sus invitados que la cena estaba lista y que llegaran. Y vienen ellos y le dicen, no estoy preparado para tu cena en esta ocasión. Yo tengo que ir a hacer este negocio. Yo tengo que ir a estar en esta boda, en los deleites de la vida de esta tierra. Entonces, cuando nosotros nos enfatizamos en poner en primer lugar las cosas de esta tierra, ahí es en donde está el corazón. Entonces, y la palabra dice, donde esté verdaderamente tu tesoro, es ahí en donde está tu corazón.
Si nuestro corazón está en hacer la voluntad de nuestro Dios, ese es el cambio que vamos a llevar a nuestra vida. Y cosas que antes hacíamos, ahora van a ser únicamente las necesarias para tener un desarrollo de vida. Porque no podemos dejar de trabajar, pero extendernos en el trabajo. Podemos entrar en una conducta de materialismo y enamorarnos de esta tierra. Y entonces abandonaríamos el camino de la vida eterna. Y no es lo que Dios nos enseña. Mire, en algo tan sencillo. Ahora, esto debe de tenerse en nuestra vida de vez en cuando, no diariamente. Es una conducta constante en la que debemos de aprender que si nosotros nos enfocamos en los deleites, en los placeres, escuche, y no estamos hablando de pecados abiertos, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando únicamente en las cosas que son pasajeras y deleitosas de esta tierra. Como por ejemplo, muchas personas, le digo, por ejemplo, acostumbran salir a darse un paseo por allá y por allá, de vez en cuando. Pero otras lo acostumbran a hacer constantemente. Entonces, cuando se hace constante, ¿está Dios en eso? ¿Estamos verdaderamente poniéndole al Señor estos momentos para que Dios esté en nuestra vida y que tengamos dirección de Dios? Si no, podemos estar equivocándonos en todas estas áreas. Dice el versículo 6 que tomamos: pero permitir que el Espíritu les controle su mente. Esto lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué? Porque lleva la vida, lleva la paz, porque Jesucristo nos dio esa paz en Él. Él nos reconcilió nuevamente con el Padre. Y al darnos el reconcilio con el Padre, hoy tenemos la gran bendición que podemos venir a tener un pensamiento renovado en Cristo Jesús. Podemos restaurar para poder tener comunión y dejar nuestra mente del pecado, de la naturaleza humana atrás. Y ahora, estando en este mismo cuerpo, mire, podemos tener esas dos cosas, pero no podemos tener las dos prácticas. O elegimos a una o elegimos otra. Elegimos estar en nuestra área natural o elegimos estar en el área del Espíritu Santo. Si elegimos una o aquella, es tu decisión, Pero en aquel día recibirás la vida eterna o recibiremos la vida eterna porque es lo que hemos elegido. Recibiremos la condenación porque es lo que hemos elegido. Por lo tanto, la palabra nos enseña esto. Dice entonces el versículo número 7: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. En nuestra naturaleza no podemos venir a servirle a Dios. Tenemos que venir y entregarle a Dios nuestra vida, nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar va a traer ese accionar en la vida de la persona. Cuando nosotros como personas tenemos una mente enteramente llevada hacia la práctica de la justicia, de la palabra, vamos a tener esa práctica que nos lleva a la santidad, en donde estamos agradando a nuestro Dios. Pero si nuestra práctica es en pensar las cosas de esta tierra, entonces corremos el riesgo de quedarnos en esta tierra, y no es lo que Dios quiere para la humanidad. Pero sin embargo, es una decisión no de Dios sino de nosotros, porque Dios nos ofrece la vida eterna a través de su Hijo amado, pero existen condiciones del cumplimiento de la palabra. Si la palabra hacemos que esté en nuestra mente y nuestra mente funciona a nuestras acciones, entonces la palabra nos va a cubrir y nos va a llevar a esa comunión con Él. Alabado sea el Señor. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios y siempre lo es, dice la palabra. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Así que la naturaleza humana no puede venir y obedecer la palabra. No lo va a hacer nunca, porque el que gobierna en la persona es esa naturaleza. Y cuando gobierna esa naturaleza, hablamos de que es el pecado que está gobernando. Y el padre del pecado se llama Satanás. Entonces, ¿quién es el que está gobernando a esa persona? Es Satanás. Por eso es que dice la palabra en el libro de Corintios capítulo 4.
4 también, la segunda carta, cuando dice la palabra, porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas. Por lo tanto, no permitamos que nosotros que ya hemos creído, venga el enemigo a crear confusión y a traer esa confusión para trasladarte esa característica que él tiene solamente, que es para que la persona viva en oscuridad y en el pecado. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, que es para que vengamos a tener vida eterna. Por lo tanto, recibámoslo. Y eso es una práctica para que la llevemos hasta el final de nuestra vida. Si no lo hacemos así, posiblemente no lo logremos. Alabado sea el Señor. Así que dice la palabra en el versículo 8 que estamos tomando. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza del pecado, nunca pueden agradar a Dios. Así que si tú no conoces al Señor, tú puedes hablar muchas cosas bonitas, aún tomar la palabra, pero muchas veces no vas a poder hacer las cosas de la palabra, porque el que te está gobernando te dice qué hacer. Y ahorita posiblemente la persona puede decir cosas muy reales, muy buenas, pero a la hora de tomar la decisión no puede hacerlo. A la hora que viene el momento de la dificultad, la persona va a decidir de acuerdo a quien le está gobernando en su corazón. Y entonces es ahí cuando el Señor habla. Dice el versículo 9, pero ustedes no están dominados por la naturaleza del pecado, porque Cristo ya murió en la cruz, ya venció. Entonces ahora nosotros también podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que ahora dice la palabra, porque más poderoso es el que está en tu interior, en tu corazón, que el que está afuera, porque el que está afuera ya fue vencido. Aleluya. Por lo tanto, alegrémonos, porque esa es verdaderamente una gran victoria. Así que dice entonces la palabra acá continuando. Son, dice, controlados por el Espíritu de Dios, que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Así que corramos entonces a los brazos del Señor para pertenecer a Él. El Señor no está echando afuera a nadie. Al contrario, Él abre sus brazos para que todos vengamos y todos entremos al conocimiento de la palabra y vengamos a obtener ese camino de la vida eterna. Pero nosotros tenemos que poner la entesa para poder venir a tener nuestra voluntad hacia Él y que Él venga a gobernarla. ¿Cómo lo va a gobernar? A través del conocimiento que está en su palabra. Solamente. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Pongan la mirada en las verdades del cielo. Aleluya. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Mire lo que nos hace la palabra en cuanto a esto. Nos invita y dice, ustedes que ahora ya han resucitado, era lo que hablábamos al principio. No quiere decir que porque ya abrimos el corazón al Señor, todas las cosas ahora yo puedo venir a hacer lo que me venga en gana. No, no se puede. Porque si lo vienes a practicar de nuevo, es como que vuelvas otra vez a recoger lo que ya tiraste allá atrás. No podemos hacerlo. Entonces dice la palabra acá, ya que han sido resucitados a una nueva vida en Cristo, ahora pongan la mirada en las verdades del cielo. Y las verdades del cielo no las encontramos en ningún lugar de enseñanza de la tierra. Las encontramos en la palabra. Las encontramos en la comunión con el Señor. Las encontramos en la oración. Las encontramos en la obra del Espíritu Santo. Cuando le abrimos el corazón y entramos en comunión con Él a través del ayuno, de la oración, de la palabra, aún en cuanto a vigilar y en cuanto a dedicar nuestra vida delante del Señor. Si estamos haciendo esto, es verdaderamente lo correcto. Y es ahí en donde nuestro conocimiento va cambiando, porque Dios lo va cambiando, va renovando el entendimiento. Pero es necesario que nosotros lo hagamos con una voluntad verdaderamente permanente, constante. Mire, dice el versículo 2 en Colosenses 3. Ahora piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
Si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas gloriosas del cielo, vamos a encontrar que dice la palabra: cosas que no han subido en el corazón de ningún ser humano son las que Él tiene para su pueblo. Imaginémonos, cosas que no podemos nosotros ahora en este momento estimarlas, no podemos todavía verlas. Esas cosas gloriosas son las que Dios tiene para ti, para todos aquellos que creemos en Él. Por lo tanto, tenemos que aprender a renovar nuestra mente. Tenemos que permitirle al Señor que Él venga a renovar nuestra mente, para que cuando vengan los momentos difíciles, también tú puedas venir a tener verdaderamente esa constancia delante del Señor. Porque eso es lo que la palabra del Señor dice. Alabado sea el Señor. En el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo número 2. Vamos a leer: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, o sea que cuando viene el momento de la dificultad, es el momento de la fe. ¿Por qué? Porque vas a pensar de que Dios es capaz de ayudarte a solventar las dificultades que estás teniendo. Y para eso tienes que ser constante, dice acá. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Imaginémonos que el momento de la dificultad, se presenta la dificultad, el enemigo de las almas viene y pone dificultad, pero tú tienes que aprender a tener confianza en el Señor, esa esperanza que Él va a venir siempre a tu rescate, a tu ayuda, a fortalecerte, a animarte, a esforzarte, porque no estamos solos. Por lo tanto, si somos constantes de esta forma, vamos a desarrollar una actitud en la que nuestra fe se fortalece, y Dios dice que los que en Él confían no serán avergonzados. Por lo tanto, si tú y yo estamos confiando en ese Dios grande y poderoso que es nuestro Creador, entonces seremos rescatados, seremos renovados en nuestra mente. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Pero este es un proceso que cuando viene el momento de la dificultad, es algo duro y difícil de poder concentrarse y poder tomar decisiones que verdaderamente son las correctas. Pero si Dios está en el corazón de la persona, sin duda tendremos esa dirección de parte de Dios. Tenemos un ejemplo en la palabra. En el libro de Job, capítulo 1, versículo número 20 y 21, dice la palabra del Señor: cuando imagínese que todos los personajes que eran sus siervos llegan a decirle: sucedió una desgracia por acá, otra por acá, y esto por acá, y se acabó tu familia, se acabaron tus bienes, ¿qué pensaría usted? ¿Cómo podíamos pensar y ponernos, como quien dice, en esa empatía de lo que vivió Job? Ponernos en sus zapatos, pues, y ver realmente lo que él vivió por un momento, cuando le dicen todas estas tragedias que le acontecieron. Pero él, ¿qué pudo pensar entonces? ¿Cómo su mente llega a ser revolucionada? A tener un estremecimiento verdaderamente como ser humano. Le es difícil mantenerse aún de pie y poder responder de una manera positiva delante de su Creador. Y eso es para nosotros también en este tiempo de hoy. Pero él dice esto ahora. Job, versículo 20. Se levantó y lo que hace es rasga su vestido en señal de dolor. Él muestra que hay dolor en su vida, en su ser. Hay un dolor extremo. ¿Qué puede estar pasando por su mente? Después él se rasura su cabeza y después se postra en el suelo
¿Para qué dice? Para adorar a su creador. En un momento como este, en donde posiblemente, le digo, lo abruma tanto pensamiento, pero lo que hace y lo que tiene él es una práctica, una constancia de búsqueda, de reconocimiento que el creador es el que le da la vida, su creador es el que le ha dado todo. Y en este caso él dice, sin duda, cuando él se postra, adora y dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya también de esta tierra. Él no se está tomando de ningún bien de esta tierra, ni siquiera de su familia, sino que él está sobrepasando esos linderos de gran dificultad. El libro de Santiago que leímos dice, cuando venga el momento de la dificultad, el momento difícil es el momento en que tu constancia, en que tu comunión con Dios puede crecer, porque tu fe aumentará para que pases, para que sobrepases el momento difícil. Nos lo muestra el libro de Job, de qué forma y por qué razón es que le dice el Señor al mismo Satanás, cuando le dice, y no has considerado a mi siervo Job, que es fiel, es permanente su conducta, es honorable. Hermanos y hermanas y amigos, eso es lo que el Señor quiere, que vengamos nosotros como pueblo del Señor a tener una conducta honorable delante de Él, para que permanezcamos y podamos venir a decirle en cualquier momento de dificultad que venga a nuestra vida y que nuestra fe permanezca estable y que vengamos siempre con un corazón agradecido para adorarle, porque cuando Job viene en esta conducta, él viene con la esperanza de que solamente él puede restaurar su vida. Aleluya. Por lo tanto, Él quiere restaurar nuestra mente, nuestro corazón. Pero somos nosotros los que le debemos de permitir que Él entre al corazón, que gobierne nuestro ser. Cuando Él viene a gobernar nuestro ser a través de la palabra del Señor, sin duda la victoria es segura para su pueblo, para las personas, para todos aquellos que confiamos en Él. Recuérdese, Dios no tiene favoritos. No, lo que Dios sí tiene es un corazón dispuesto para que todos vengamos y que vengamos a abrazar su palabra, que vengamos a abrazar su conocimiento, para que vengamos y podamos verdaderamente deleitarnos en el conocimiento suyo, y que de esa forma Él pueda entonces estar con nosotros en los momentos difíciles y que podamos ser verdaderamente fortalecidos en Él, para que nuestra mente sea restaurada y renovada. Aleluya. Amén. Bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. El Señor esto es lo que quiere. Leamos su palabra, sigamos en Él, siempre creyendo. Y el Señor hará cosas grandes y maravillosas en su pueblo. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Mira tu pueblo, Padre eterno, que ha escuchado esta palabra. Venga, Señor amado, esa obra a hacer, Señor amado, en cada corazón. Y aquellos que no te conocen, Señor, que puedan venir al conocimiento, para que también puedan estar en ese alegre camino, Señor, de la vida eterna. El ser rescatados de este camino de muerte que se lleva en esta tierra, Señor. Y que tú has venido, Jesucristo glorioso, a rescatarnos para dar nuevamente ese camino de paz y de armonía y de comunión con el Padre. Gracias, Señor amado. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor amado. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Sigamos adelante y no nos descuidemos, porque Cristo viene pronto. Amén.